Muy buenos días, reciban un cordial saludo de parte del Departamento de Investigación. Le damos la bienvenida a la ingeniera Alexa Ramírez Vega. Ella es del Tecnológico de Costa Rica, viene a acompañarnos hoy con una charla sobre la publicación de artículos científicos. Esperamos que por favor puedan expresar todas sus dudas y recibir todas las recomendaciones de parte de la ingeniera, que ella tiene amplia experiencia en la parte editorial y en la parte de investigación. Los dejo con ella y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Maureen. Bueno, buenos días. Ya Maureen les dijo que yo trabajo en el Tecnológico. Específicamente soy editora de la revista Tecnología en Marcha y soy la encargada del portal de revistas del TEC. Entonces doy lo que es soporte y apoyo a todas las revistas que allá se editan. La idea de esta charla es poder darles como los elementos clave o elementos básicos y también las tendencias en lo que es la publicación de artículos. Voy a empezar en algo bastante, tal vez algunas cosas bastante básicas para poder ir dejándolo todo claro y avanzar en algunos otros procesos un poco más complejos. Cualquier consulta que tengan, entonces en el momento la podemos ir abarcando, para no dejar las preguntas tal vez hacia el final, sino en el momento vamos aclarando las dudas que vayan surgiendo en el camino. Si hay algún concepto o algún término que no está especificado y lo quieren aclarar, entonces nada más me dicen y yo con mucho gusto se los aclaro. Yo titulé la charla Publicación de artículos científicos, pero voy a tocar bastante otros puntos que se salen solo un poco de la publicación. Entonces, lo primero que hay que considerar a la hora de publicar un artículo es qué debo hacer cuando inicio la redacción de un artículo. En realidad, la redacción del artículo va a empezar cuando yo inicio la investigación. Yo ya tengo que ir teniendo un poco claro qué es lo que yo quiero publicar. En las investigaciones no necesariamente va a salir solo un artículo, pueden salir 2 o 3 documentos de una sola investigación. Gracias. Primero hay que recopilar los datos de esa investigación previamente realizada, saber en cuál revista voy a publicar, eso es muy importante. Si yo ya realicé mi investigación y quiero publicar esos resultados, lo primero que tengo que saber es dónde lo voy a publicar. Un error muy común que cometen los autores es escribir el artículo, darle el formato que ellos consideran y luego ir a buscar en qué revista. Y la revista lo pide en otro formato, con menos palabras, las referencias son de otro formato, entonces tienen que casi que rehacer ese documento. Entonces es mejor desde el principio tener claro cuáles son los criterios de la revista para poder empezar la redacción de mi documento y empezarlo con las normas de esa revista. Hay que hacer una búsqueda y lectura de fuentes bibliográficas de temas relacionados con el documento que voy a publicar. De esto ahorita voy a hablar un poco más en detalle. Ya les comenté, seguir el formato de la revista e identificar los plazos de recepción. Eso también es muy importante. Si la revista tiene plazos definidos, yo tengo que saber cuándo lo tengo que enviar y los medios por los que los tengo que enviar. Hay gente que, como tiene el correo del editor, le envía el artículo para someterlo y tal vez esa no es la vía correcta. Tal vez la vía es por un correo específico de la revista o por una plataforma, que es lo más común actualmente. Entonces, la idea sería escribir sobre un tema que yo ya haya trabajado con antelación. Es muy difícil escribir sobre algún proceso o alguna actividad que yo no he concluido. Es más fácil cuando yo escribo sobre algo que yo ya realicé. Entonces, el primer punto sería investigar y luego escribir. Hago hincapié en esto porque mucha gente empieza a escribir apenas va a empezar la investigación, ¿verdad? No, hasta que yo ya termine la investigación sé sobre qué voy a escribir. Luego publico y luego divulgo. Esa última parte a mí me gusta mucho incluirla porque la gente piensa que una vez que se publica el artículo ya terminó el trabajo. Y no, después de publicar también hay un trabajo por parte del autor y de los editores de divulgar esa publicación. Porque si la publicación se publica pero no se ve, no está accesible la página de la revista, no sé, se cae, etcétera, entonces nadie va a ver esa publicación y la idea es que la gente la lea. No es solo publicar por publicar, sino que la gente vea la publicación, la lea y ojalá la pueda citar también. Por eso esos pasos son muy importantes ahí.
Y siguiendo con el asunto en qué revista publicar, hay mucha gente que no sabe, solo conoce las revistas como de la facultad, de la universidad, pero ¿cómo consigo yo revistas o dónde las encuentro? Estos son solo algunos ejemplos, pueden existir otras bases de datos donde también hay revistas para publicar. Lo que es Cielo, Redalyc, Latindex y Scopus son índices que evalúan a las revistas en lo que es calidad y forma y les dicen, ok, usted cumple ciertos criterios de calidad, entonces le damos por decirlo así, nuestro sello de calidad. Y lo que se llama es que ellas indexan a las revistas, son como sellitos de calidad que les dan. Uno de los más comunes es Latindex, que es un índice latinoamericano, Cielo, que es mucho más exigente que Latindex o Redalyc, y Scopus, que es donde están ya las revistas más importantes a nivel mundial y de más alta calidad. Hay revistas en Scopus que tienen una tasa de rechazo del 95%. O sea, si a les llegan, no sé, 100 artículos, ellos solo publican 5 de esos. O sea, tienen una tasa de rechazo altísima y es muy difícil publicar en algunos de esas revistas, más no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Entonces, ¿cómo hago yo para buscar una revista? Yo puedo ingresar a alguna de estas bases de datos y buscar revista por tema, por país, por área, por algún autor que yo conozco y yo quiero publicar donde este autor también publica. Por ejemplo, esa es la página de Cielo. Entonces yo en Cielo puedo hacer una búsqueda por orden alfabético, por tema o por país. Y ustedes ingresan a la página de este índice de Cielo y van, por ejemplo, es que no sé si se ve un poco distorsionado, ¿verdad? Sí. Donde están los países, pueden buscar Costa Rica y encuentran las revistas que están indexadas de Costa Rica. Entonces, ¿eso qué es lo que me dice a mí? Que ya la revista pasó por un filtro de calidad. Entonces, que es una revista buena, por así decirlo. Si yo lo que quiero es una revista de cierta área específica, entonces busco por esa área específica. O puedo hacer una búsqueda libre por frase o por palabra y puedo encontrar la revista en la que yo quiero publicar. Si es que es una revista, tal vez digo, bueno, yo quiero publicar en una revista de Colombia porque hice mi investigación sobre, no sé, alguna especie en Colombia, por así decirlo. Entonces la busco ahí. O si no, alguna revista de Costa Rica. En Redalyc sería básicamente muy parecido. La diferencia entre Redalyc y Cielo en realidad no es tanta. Cielo abarca muchas revistas de Brasil y Redalyc no abarca tanto, él abarca más como revistas como hacia el norte, como revistas de México, por así decirlo. Pero si son revistas que ustedes quieren publicar en una revista que yo de Brasil, la encontraría más en el catálogo de Cielo. Y aquí viene a hacer lo mismo. En el buscador, lo que hago es buscar por tema, aquí lo tengo más específico, por país, por institución, por idioma. Lo que indica por indización es que yo quiero encontrar una revista que también esté indexada en otro índice, además de Redalyc, como para saber que la revista tiene un poquito más de calidad. Existen muchísimos índices, yo creo como 200 o 300, pero de los más reconocidos o los que aportan calidad a la revista son los que acabo de mencionar. ¿Verdad? En Latindex igual, en la nueva página que es esta que está aquí, también se pueden hacer búsquedas. A diferencia de Redalyc y de Cielo, en estos dos últimos, los contenidos de la revista están disponibles en la página de Cielo, o sea, yo puedo entrar a la revista y ver los contenidos, los textos completos. En Latindex no, ellos solo evalúan la revista, le dan el sello de calidad, pero no cuelgan los contenidos en su página, simplemente ponen un link a la página de la revista. Esa sería la diferencia entre esos dos. Y aquí también puedo buscar por tema, por región, por país, por título, por editorial o por indización. Entonces ahí ya hay bastantes opciones para poder encontrar revistas en las que quieren publicar, que ese sería, como les comentaba, uno de los primeros pasos que hay que hacer. En Scopus, la misma historia, solamente que en Scopus, a diferencia de los otros,
ellos indexan revistas que no son de acceso abierto. Entonces, ¿qué sería el acceso abierto? Son las revistas que tienen los contenidos en libre acceso para que cualquier persona los pueda descargar. Para nosotros aquí en Costa Rica eso es como algo muy extraño, porque aquí todas las revistas son de acceso gratuito, pero hay editoriales que tienen revistas donde hay que pagar para descargar los artículos, 30, 40 euros por descargar un artículo. Entonces, esas que no son de paga, también las indexa Scopus. Latindex, Redalic y Cielo solo indexan revistas de acceso abierto. Y el acceso abierto va a implicar varias cosas, pero entre ellas, que yo pueda descargar los contenidos sin tener que pagar nada y que no me soliciten registro o el correo, eso también es considerado que no es de acceso abierto. Hay revistas. Me gustaría saber, si yo publico en una revista de acceso abierto, supongo que yo cedo mis derechos de autor, ¿no? De alguna forma la revista, pero si tengo que descargar y comprar, ¿de alguna forma el autor tiene algún tipo de regalía? En las que no son de acceso abierto, no. A veces no, inclusive a veces el autor tiene que pagar por bajar su propio artículo. Las revistas, por eso hay que leer bien el contrato. Cuando uno publica el artículo, a uno le dan un contrato que es como la cesión de derechos. En esa cesión de derechos a usted le dicen lo que usted puede hacer con su artículo. Cuando envía un artículo uno tiene varias versiones, que es la versión del autor, que es la que usted entrega de primera mano, luego está el preprint y luego está el postprint. El preprint va a ser como la versión que usted envía, la de autor. El postprint va a ser la versión con las recomendaciones de los evaluadores incorporadas. Entonces, ese se llama el postprint y luego está la versión publicada. Entonces la revista le dice, bueno, yo dejo que usted cuelgue en su página web o en su repositorio institucional el preprint, o sea, la versión inicial que usted envió. No dejan que usted suba la versión de la revista. Y hay revistas, y he encontrado casos que inclusive ellos no tienen la última versión la tiene la revista y tienen que pagar para bajarlo, los mismos autores. Entonces hay revistas que son muy muy restrictivas, por eso es que hay que leer bien, pero hay autores que como la revista les aprobó el artículo y es una revista muy buena y firman lo que sea y no se dan cuenta que esa investigación a veces ni siquiera pueden enviársela a otro colega. Hay autores que sí se les permite, que dicen, bueno, puede difundir entre colegas su investigación, pero la revista también lo dice. Hay un índice que se llama Sherpa Romeo que mide eso, que mide qué tan abierta es la revista para que uno pueda depositar la versión en otro repositorio que no sea la revista. Ok. Esas serían esas dos cosas. También hay otras revistas que se dice que son de acceso abierto porque los artículos se descargan de manera gratuita, no hay que registrarse, pero le cobran al autor. Entonces, si yo le apruebo un artículo, perfecto, hay que pagar $3,000. Entonces, ¿qué dicen? Por concepto de edición, de diagramación, y esas revistas también son consideradas que no son de acceso abierto. Entonces, la idea del acceso abierto es que no tengo que cobrarle nada al autor ni al lector a la hora de descargar y no hay que tener ninguna barrera tecnológica. En Scopus ellos indexan lo que sea, no importa si es de acceso abierto o no es de acceso abierto, siempre y cuando cumpla con sus criterios de calidad. Es bastante difícil que una revista se indexe aquí, tiene que estar a un nivel bastante alto. Aquí en Costa Rica solo hay una revista indexada en lo que es Scopus, bueno, la más conocida, que se llama Biología Tropical, de la UCR, es prácticamente la única que está indexada aquí. Pero ella ya tiene muchos años y hay un equipo editorial, como el Centro de Investigación creo que lo puso a trabajar en esa revista y esa revista está en un nivel bastante alto. Aquí yo también puedo hacer búsquedas de revistas, pero hay un botoncito que ellos pusieron que dice acceso abierto. Entonces yo puedo buscar solo revistas de acceso abierto, si yo quiero, como autor. Yo puedo publicar en realidad donde el autor así lo desee. Pero si uno quiere publicar en acceso abierto, entonces aquí está la opción de poder hacerlo. En Scopus cada autor tiene un perfil, entonces yo puedo buscar inclusive el nombre de una persona que yo sé que es muy reconocida en el campo y ver en qué revistas ha publicado y puedo ingresar al perfil de esa revista y saber
cuáles los indicadores de publicación y citación de esa revista en Scopus también. Entonces me da como más datos este índice. Ahora bien, eso sería en cuanto a la búsqueda de la revista, apenas estamos buscando la revista. Luego está la parte de la búsqueda de referencias bibliográficas, ese sería como el segundo punto. Una vez que tengo claro en qué revista voy a publicar, ya hice mi investigación, tengo que buscar trabajos relacionados, pero ¿dónde los busco? Que eso es otro tema importante. Lo que tengo de este lado es una encuesta que se le hizo a más de 1000 investigadores que les preguntaban dónde es que ellos buscan. Y la mayoría dijo que ellos buscan en Google Scholar. Muchos buscan también en Scopus, porque además de poder encontrar revistas, se pueden encontrar artículos muy buenos, o en la Web of Science, que es otro índice que también permite la búsqueda de artículos. Pero, es que no veo bien el número ahí, el 92%, que es la primera barrita, puso que ellos buscaban en Google Scholar y sería como lo más natural buscar en Google, pero no en Google, el buscador, digamos, normal, sino en el académico. Y de este otro lado tengo una gráfica que es de tendencias de uso. Entonces, claramente hay más tendencias, sería el azul, en el uso de Google Scholar que de otras bases de datos, en lo que son los investigadores. Este es un poco Google Scholar, les voy a comentar un poco cómo es que trabaja y algunos elementos que hay que tener en cuenta para también identificar si esa referencia es de relevancia o si no es de relevancia para mi investigación. Básicamente así se ve, bueno, es un buscador especializado. Lo importante de Google Scholar es que él va a indexar únicamente documentos que él va a considerar que son arbitrados, es decir, artículos científicos, lo que son los proceedings de conferencias, todo lo que son tesis y trabajos finales depositados en un repositorio institucional, todo lo que él considere como documentos académicos y que tuvieron que haber pasado por algún proceso de revisión por pares, que no es un artículo que yo me lo inventé y lo colgué, no, algo que fue arbitrado por algún comité. Esa sería como la característica más importante. Entonces, si yo hago alguna búsqueda de lo que yo quiera, por ejemplo, yo puse cambio climático, el link a mí me va a enviar a la fuente que él considere principal. Entonces, el primer link él me va a mandar a la fuente principal del texto. Algunas veces el texto está disponible o no, no sé si les ha pasado. Como pueden ver aquí, el primero dice PDF, ahí dice PDF, quiere decir que ese sí está disponible el PDF y yo lo voy a poder ver. Cuando no lo tenga a la par, vean por ejemplo este caso, el segundo y el cuarto no dicen PDF a la par, quiere decir que ese documento probablemente no esté disponible el texto completo, que haya que pagar o que haya que ir a buscarlo a otra parte. Ahí lo que hace referencia es al enlace principal. Puede ser que ese sitio esté colgado en ese documento esté colgado en otra parte, pero lo que es la fuente principal no va a ser disponible. Sería el caso de una revista que no es de acceso abierto y que el autor no pudo colgar el documento en otra parte. Así se identificaría. Las búsquedas nos va a dar información del número de veces que ha sido citado ese documento. En lo último que he podido leer sobre cómo Google Scholar pone los resultados es que los pone por número de veces que ha sido citado el documento. Entonces, el primero que encuentre es el que hace más relación con lo que yo puse en el buscador y además tiene más citas dentro de los documentos que él tiene también indexados. Y eso se los voy a mostrar aquí. Y esta información que se las voy a detallar también. Cuando yo encuentro algún resultado de búsqueda, este fue el primero que vimos ahora, van a aparecer varios elementos abajo de ese resultado de búsqueda. El primero de ellos dice citado por 45. Lo que me está diciendo es que 45 artículos que él encontró también han citado esta fuente. Entonces, ¿qué es lo que me dice a mí esto? Que esta fuente es de relevancia, inclusive para 45 otros trabajos que ya lo citaron.
¿Okay? Entonces ahí lo puedo ir identificando. Si yo hago clic sobre donde dice citado por 45, me va a mostrar los 45 artículos o tesis o trabajos o no sé, proyectos que citaron esta fuente. Entonces, si esta fuente es relevante, es muy probable que las que lo citaron también lo sean para mi investigación. Entonces ya ahí tengo 1 más 45, tengo 46 citas relevantes que puedo utilizar para leer, que sirvan de fundamento para mi artículo. Luego él muestra otra información que dice artículos relacionados. Los artículos relacionados van a ser otros artículos similar a este que tengan al menos una cita en común. Tal vez no citaron este artículo, pero este y el otro artículo citaron un tercero. Entonces son artículos que pueden tratar de la misma temática. Entonces, cuando yo identifico una cita, prácticamente tengo otro montón de citas que me pueden servir o referencias para mi artículo. Donde dice versiones, las versiones del artículo van a ser ese documento depositado en otros sitios. Entonces, si yo publico un artículo, la revista lo va a subir a su página, si es de acceso abierto. Entonces, esa es una versión. Si la revista me permite depositarlo en mi página web, esa es otra versión, aunque sea el mismo documento. Si ese mismo documento yo lo deposito en el repositorio institucional, es una tercera versión, y así, por el estilo. Esas son las versiones. Entonces, algunas veces el documento no está disponible donde dice PDF en su fuente original, pero cuando uno va donde dice versiones, tal vez el autor lo subió a otro lugar, y ahí sí está disponible. Entonces, ese es como otro truco para poder encontrar el documento si es que en la fuente original no estuviera. Donde dice Cite, que ahora en la última versión de Google Scholar lo que aparece es como una estrellita, ya no aparece, ya no dice Cite, es que él me va a decir formas en que yo puedo citar este documento. Él me va a decir que yo puedo citarlo, bueno, me va a dar como el formato para yo copiarlo y pegarlo en mi documento. Ahora les voy a comentar un poco lo que son gestores de referencias, que tal vez sea un poco más, ahora es un poco más más sencillo o más fácil, pero si yo no tengo un gestor de referencias y yo quiero saber cómo citar esta referencia en algún formato específico, como los que vienen ahí él simplemente me da el texto. Y la última opción, que es la opción de Save, es para poder guardarlo, por decirlo así, en mi cuenta de Gmail o mi cuenta de Google Scholar. Si yo estoy logueado, yo puedo salvar esa referencia, porque a veces uno busca una referencia, cambia el string de búsqueda y lo vuelve a cambiar y entra a otro lado y encuentra alguna referencia buena, se va, cierra la computadora y después dice cuál era y no la encuentra y no está en el historial, etcétera. Para que no nos pase eso, podemos darle save y guardarlo y después volver a buscar esa cita que teníamos ahí. Entonces, como ven, con una cita yo puedo hacer un montón de cosas y encontrar un montón de referencias. Y esto que solo tomamos la primera resultado de búsqueda de lo que nos dio Google Scholar. También nos permite hacer búsqueda avanzada. El ejemplo que les puse ahora era de una búsqueda normal, que yo vine y puse unas palabras clave y le di buscar. Para la publicación de artículos científicos, siempre es muy importante que las referencias sean lo más actualizado posible. La recomendación es de al menos 5 años para adelante. Obviamente depende de la investigación, si es una investigación histórica o alguna cuestión de ese tipo, entonces sí aplicaría. Pero para investigaciones, no sé, de biotecnología, de ingeniería, sería de lo más reciente para adelante, que son 5 años para acá. A mí siempre me gusta buscar de los últimos 3 años para acá. Si no encuentro información que de verdad me sirva, ahí lo voy extendiendo un poco la búsqueda. Pero siempre por lo menos los primeros 3 años. También en esa búsqueda avanzada yo puedo especificar de cuál revista yo quiero obtener los resultados. Si es que yo conozco alguna revista donde publican mucho de esa temática, también lo puedo especificar. Entonces, yo ahí abro la parte, es una flechita que aparece a la par del buscador y él me abre esta ventana.
me dice qué palabra es la que voy a buscar o palabras. Si yo quiero buscar ese string específicamente, yo lo puedo encerrar entre comillas, como el que pusimos ahora, cambio climático, porque si no él me va a buscar cambio y climático por cualquier parte del documento. Pero si lo pongo entre comillas, él me va a buscar específicamente cambio climático. Ese sería como otro tip. Puedo decirle el autor o la revista y el año. Para mí lo más importante va a ser el año de publicación. ¿De qué año? ¿A partir de dónde? Quiero que él empiece a buscar, porque así me aseguro que lo que estoy buscando es lo más reciente y así me lo van a solicitar. Como editores, cuando nos llega un artículo para publicar, revisa uno el resumen, el título, que venga en el formato, la metodología y luego revisa uno las referencias, que vengan en el formato y que sean actualizadas. Si ya uno ve revistas que tienen citas del 98, del 2000, inclusive del 2005, ya son referencias muy viejitas, pero si tiene, no es que no puedo poner ninguna que sea más anterior, pero puede ser uno o dos, no que todas sean de esas fechas. La idea es que sean investigaciones más recientes. Y una vez que yo tengo identificadas todas las referencias, tengo que hacer gestión de esas referencias. Lo que les comentaba al principio es que yo tengo que saber en qué revista voy a publicar antes de comenzar a escribir el artículo, porque así yo puedo saber el formato que va a tener ese documento y no tener que hacer retrabajo durante ese proceso de escritura. Uno de los elementos más importantes es el formato de las citas. No todas las revistas usan APA, o sea, usan diferentes formatos, y si son del área de ingenierías, todavía son más diferentes. Pueden usar IEEE, pueden usar Vancouver, Harvard, etc. Hay muchísimos formatos, nos han acostumbrado más al formato de APA, pero en realidad la revista define su formato. En la revista que nosotros editamos usamos IEEE y eso lo cambiamos como de 3 años para acá. Ya ha costado muchísimo porque todo el mundo le manda el artículo con las referencias en APA. Quiere decir que no leyeron las instrucciones para publicar y que simplemente como tenían el artículo lo mandaron, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y para que sea más fácil ese proceso de guardar las referencias y poder citarlas, y si tenían que cambiar el tipo de formato, pueden usar algún gestor de referencias. Yo no sé si alguno ha utilizado algún gestor de esos o de algún otro. Sí, Zotero, ok. ¿Alguien más ha usado algún otro gestor? No, ok. Ese es el que a mí más me gusta, de hecho, Zotero, para mí de hecho es el que uso. Mendeley también es un gestor de citas y es como un perfil, él le permite crear un perfil y otras cosas. EndNote también, pero no es tan potente, en mi caso, como lo es Zotero. Aquí está un poco resumido qué es cada una. Mendeley lo que es de uso libre, hay una versión gratuita y una versión premium. Con la versión gratuita en realidad uno puede trabajar bastante bien. EndNote sí tiene una versión de paga, ese sí es totalmente de pago, y el Zotero sí es de uso libre. Lo que a mí más me gusta de utilizar Zotero, y ya se los voy a mostrar, es que yo puedo, cuando hago las búsquedas en Google Scholar o en cualquier parte, guardar con un clic la referencia y él me lo guarda en mi base de datos. Y cuando llego a Word a escribir, puedo decirle, voy a citar la referencia que acabo de guardar. Entonces es muy, muy sencillo. Ahí se ve un poco cómo es que Zotero trabaja. Entonces, en el mismo ejemplo que estábamos trabajando, se hace una búsqueda de lo que es el tema de cambio climático y a la par del, bueno, como arriba, en el navegador me va a aparecer un cuadrito amarillo. Yo hago clic en ese cuadrito y él me va a desplegar este cuadrito. Me va a decir cuál de todas estas referencias que están desplegadas aquí son las que usted quiere guardar. Entonces yo selecciono y las guardo, y él lo guarda en mi computadora, en mi base de datos, ¿verdad? Eso sería solo para guardar. Abro la aplicación de Zotero, es una aplicación que hay que descargar, y ahí me va a mostrar todas las referencias que yo he ido guardando, para ver si están ahí, guardadas en mi máquina. Después, yo me voy a mi documento en Word hay que instalarle como un plugin, para que me aparezca una opción de agregar cita. Entonces yo le digo, quiero agregar una cita, y él me dice en qué formato
Entonces yo le puedo decir que en APA, en IEEE, en Harvard, o sea, ya no tengo que aprenderme el formato, sino que simplemente le digo en cuál voy a incluirlo. Ay, perdón. Y él me lo va a incluir, la cita. Después, abajo del documento, yo le digo agregar referencias y él me las va a agregar en mi documento en el formato que yo le diga. ¿Qué pasa si cambio de formato? Resulta que no era APA, sino que era IEEE o era Vancouver. Le digo, hay ya referencias y todas las citas, cámbialas de formato y él automáticamente las cambia. O sea, ya no tengo yo que hacer ese trabajo a pie de empezar otra vez a cambiar las citas y cambiar las referencias. Eso es una de las ventajas que tiene este gestor. Y a nivel de investigación se utiliza muchísimo para ahorrar ese trabajo que en realidad tienen que hacer los autores cuando escriben un artículo. No sé si tienen alguna consulta. Todo clarísimo. ¿Sí? Hay diferentes formatos de APA. Hola, gracias. Hay diferentes formatos de APA. No todos los APA se cita de la misma manera. ¿Eso se regula de alguna manera en este APA sí tiene, digamos, aquí aparecen dos versiones que dice APA y APA sexta edición, que sería como la última más reconocida. Él solo hace esas dos diferencias. Hay revistas que modifican en realidad el formato. Ellos dicen, nosotros publicamos en APA, pero con estas modificaciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, tendrías que hacerlo en APA y hacerle las modificaciones de la revista. Cuando se indexan las revistas, se pide no hacer eso. O sea, evitar modificar una norma que ya está establecida, ¿verdad? Si ya existen formatos estandarizados y normas, tratar de seguir alguna de ellas. Tratar de no inventar su propia norma porque crea este tipo de situaciones. ¿Sí? Bueno, eso sería en cuanto a las referencias, ¿verdad? Dónde buscarlas, cómo guardarlas y eventualmente cómo poder incluirlas en mi documento. Ahora aquí les incluyo algunas recomendaciones a nivel general y casos que me he encontrado yo cuando me ha tocado editar los artículos. El primero de ellos, y va relacionado con las citas, es todos los artículos, libros, páginas web, cualquier otra referencia deben estar citadas en el texto. Si están en las referencias, debe estar citado en el texto y viceversa. Si está citado en el texto, la referencia debe aparecer claramente en el apartado de referencias. Yo sé que para alguna gente será muy obvio, pero no lo es tanto, porque hay muchos casos donde la gente cita y después se les olvida poner la referencia. O ponen la referencia y no ponen la cita. Entonces eso es muy importante. Si se usa un gestor de referencias, él va a evitar eso, porque si yo quito la cita del texto, él automáticamente me va a quitar la referencia. Entonces con el gestor se minimiza ese problema. Y como editores de revistas nos toca verificar que todo lo que la persona cita aparezca la referencia. Y si no, hay que indicarle al autor que no está la referencia o que hay referencias que están sin citar. Entonces, eso es de lo primero que hay que tener cuidado. Y otro elemento relacionado con las referencias es al menos 5 años, lo más reciente. Igual les pongo ahí, depende de la investigación, ¿verdad? Si es algo relacionado con historia o alguna reseña, etcétera, entonces tal vez no va a aplicar, pero la norma general es de los 5 años a lo más reciente. Usar solo fuentes académicas confiables. Si yo ya estoy utilizando Google Scholar o estoy utilizando buscando en la Web of Science o en Scopus, ya lo que voy a encontrar va a ser confiable. Pero igual siempre verificar la fuente, verificar que sea de verdad un trabajo de graduación, que sea una tesis, lo que voy a citar. Evitar citar blog, evitar citar yo he visto en artículos que ponen conversación con tal persona. Eso en realidad no ha pasado por ningún proceso de arbitraje, ¿verdad? Si ya se trata de un artículo de opinión o de algún otro tipo, tal vez sí se pueda incluir, pero en artículos científicos no vendría el caso. Fuentes que tengan algún tipo de arbitraje. La cantidad de referencias, eso siempre lo pregunta la gente. Entre unas 10 y 20 para artículos originales. Si ya se trata de reseñas bibliográficas, se pide que sean más de 30.
yo no voy a decir que hice una reseña bibliográfica con 10 referencias. La reseña es buscar dentro de toda la literatura reciente relacionada con el tema lo más importante. Entonces, mentira que yo hice una búsqueda tan exhaustiva y solo encontré 10, ¿verdad? O sea, no fue una búsqueda tan exhaustiva. Si ya es un artículo original, puede ser entre 10 y 20 referencias aproximadamente, a menos que sea un tema muy, muy novedoso y que absolutamente nadie haya publicado sobre eso, lo cual es bastante difícil. Y otro elemento que aquí no incluí es que cuando hagan las búsquedas, traten de hacerlas también en inglés, porque se dice que el lenguaje de la ciencia es el inglés y que, bueno, etcétera, y que hay muchísima más información y documentos y publicaciones en inglés. Entonces, si van a hacer la búsqueda, pueden hacerla en español, pero cuando la hagan en inglés van a ver que van a tener muchísimos más documentos para leer, para citar, etcétera. Entonces, ese es otro que aquí no lo incluí y me acabo de acordar que es importante tenerlo en mente. En mi caso, yo cuando hago una búsqueda de primera la hago en inglés mejor, porque si es de ingeniería o si es de computación o si es de una vez es más fácil, en inglés la voy a encontrar. Pero si es de una temática, por ejemplo, muy específica a nivel nacional, de una especie o de alguna cuestión de ese tipo, pues la buscan en español, ¿verdad? Todo va a depender del área en que lo estén haciendo. Sobre título, resumen y palabras clave. Me gusta mucho mencionar esto porque algunas veces nos centramos muchísimo en la metodología, en buscar muy bien las referencias, en escribir impecable el artículo, pero el título no le hace justicia al documento, por ejemplo. Un título muy corto o un título demasiado largo va a hacer que las personas continúen o abandonen la lectura. La idea es que el título sea lo más fiel al documento, lo más fiel a lo que viene ahí. Y que no cree falsas expectativas, porque a veces es un título como una cuestión así como el impacto de tal metodología en la salud pública. Uno dice, pucha, este artículo de verdad es muy relevante, y llega uno y de impacto en realidad no, tal vez era un estudio de caso, pero no era como el impacto, ¿verdad? No se podía medir en ese documento. O a veces ponen títulos muy escuetos como otras aplicaciones de los hongos. Y el documento tal vez es muy bueno y habla sobre muchas aplicaciones que tiene, pero ese título lo deja como muy por encima, ¿verdad? Entonces, título preciso y acorde a los resultados obtenidos, que no me cree falsas expectativas como para que la gente lea el artículo y después diga, pero nada que ver con lo que yo esperaba. Y si el artículo se deriva de una tesis o de un proyecto de investigación, normalmente no lleva el mismo nombre. Las tesis, el nombre de las tesis tiene que ser muy específico, ¿verdad? Entonces yo, aplicación de la metodología tal en el cantón de no sé dónde, en la escuela rural, no sé, son muy específicos las tesis. Los artículos no tienen que ser tan específicos, sino pueden ser de 4 líneas de título. Las tesis normalmente sí, los artículos no. Entonces, tratar de ver cómo adecuar ese título para el artículo y no dejar exactamente el mismo de la tesis o el mismo de la investigación. Lo mismo va a suceder con el resumen. Cuando alguien encuentre un artículo haciendo una búsqueda, lo primero que va a leer es el título y de seguido el resumen. Entonces, dependiendo del resumen, va a hacer que yo continúe leyendo y diga, no, esto no es lo que yo estoy buscando. Entonces, el resumen también tiene que ser corto, conciso y que diga lo más importante, que diga algo de los resultados, ¿verdad? No solo en este trabajo vamos a presentar una metodología aplicada aquí y ya, no, y obtuvimos como resultados tal cosa y la persona, ay sí, eso es lo que yo ocupo y va a seguir leyendo. Entonces, es prácticamente lo mismo. Y es muy importante que el resumen se redacte cuando tengo el artículo terminado. No antes, la gente escribe título, palabras clave, resumen y no ha terminado de escribir el resto, ¿verdad? Entonces yo puedo resumir algo hasta que lo tengo escrito, no puedo hacerlo antes. Que era una práctica muy común, que escribían el título, el resumen y ahora sí voy a ponerme a escribir el artículo. No, primero escribo todo
Inclusive el título, de último yo lo puedo cambiar, pero más o menos al principio uno escribe una idea de título. Y el resumen hasta el puro final que yo tenga mi documento listo. Puedo escribir un resumen. Y las palabras clave, que en realidad las palabras clave va a ser lo que la gente escriba en el buscador para encontrar mi artículo. Básicamente es eso. No es un recorte del título, que me ha pasado muchísimo que llega un artículo y tal vez dice otros usos de los hongos, palabras clave, otros usos hongos. Entonces, la idea es que sean palabras que identifiquen al artículo. Si ya esas palabras están en el título, ¿para qué las vuelvo a poner en las palabras clave? ¿Qué puedo poner? El nombre de una metodología que utilicé, tal vez ahí. Si es de un área específica, el área donde yo apliqué mi investigación, no sé, por decirles algo. Existen unas listas de palabras que se llaman tesaurios especializados, que es donde uno busca las palabras para describir alguna temática en mi área específica o en mi área de trabajo. Ya existen, no me las tengo que inventar. Entonces, para describir elementos en biotecnología ya existen palabras que las describen. Entonces yo las puedo utilizar, esas palabras. Y que sean entre 5 y 7, no hay que poner 10 palabras clave, son 10. Y las palabras clave son, en realidad se les llaman palabras, pero son frases clave. Las palabras clave no son palabras como tal, sino frases. Que a veces la gente cree que tiene que poner palabras, no. Las palabras clave son frases. Y esas frases, lo más fácil es decir, bueno, ¿qué voy a poner yo en el buscador si quiero que alguien encuentre mi artículo? Ah, tal palabra, ok, entonces eso sería una palabra clave. Palabras o frases que describan mi trabajo, eso es lo que van a hacer. Y eso es muy importante cuando escribimos el artículo. Ahora, hablando de partes del artículo, ya más específico, la introducción. Siempre es muy importante en la introducción poner en contexto al lector. Primero, leo el título. Segundo, leo el resumen. Y digo, bueno, la verdad es que este artículo es lo que yo andaba buscando. Empiezo a leer, introducción, y ahí voy leyendo. La idea es poner en contexto al lector, en qué contexto se desarrolló esa investigación o por qué se desarrolló, empezar a describir un poco la problemática o el problema. Y la última frase, o el último párrafo de la introducción, es como invitar al lector a que continúe leyendo. Entonces, en este trabajo, dado lo anterior, vamos a describir la metodología aplicada para tal caso, etcétera, etcétera. Y invita a uno, al lector, a continuar leyendo. Luego está la revisión literaria, que es donde yo, o trabajo relacionado también se le llama, que es donde yo voy a incluir todas las, o voy a comentar o a resumir todos los trabajos que yo encontré con la búsqueda de referencias que ya hice anteriormente. Entonces, ¿cómo dice tal persona o tal autor, es de relevancia tal, tal, tal y tal, ¿verdad? O si quieren describir algún concepto, entonces lo pueden decir ahí, lo pueden citar de manera literal también. Después viene lo que es la metodología o los materiales y métodos. Estamos hablando de artículos científicos. Hay artículos que son revisiones literarias que no llevan ese apartado de metodología, o si son reseñas, o si son artículos informativos. Si hablamos de artículos científicos, es obligatorio que lleve ese apartado y que esté descrito como tal. Porque si no viene descrito como tal, yo no voy a saber cuál fue la metodología que la gente utilizó para llegar a esos resultados. Y lo más esperado es que esa metodología sea alguna metodología ya utilizada o comprobada. No es que yo me la inventé, la metodología, y la vengo a aplicar, y cómo sé yo que esos resultados son confiables si la metodología no está comprobada. Ahí hay que decir exactamente detalles de muestra, lugar y métodos que yo utilicé para llegar a los resultados. Tiene que ser específica, yo no puedo dejarlo como muy general, porque si no el lector no va a saber en realidad qué fue lo que la persona hizo. Cuántas personas, o si utilizó una muestra, cómo hizo para seleccionar esa muestra, etc. Luego están los resultados, que es incluir en manera de tablas, gráficos, los resultados que obtuve aplicando la metodología. Hay que tratar en los resultados, cuando se escriben, tratar de no concluir,
Para eso están las conclusiones, que a veces pasa que empiezan a escribir los resultados y ya resultó que puso todo de las conclusiones en el apartado de resultados. Entonces, en los resultados no se concluye, solo se dice, se encontró esto, esto y esto. En la siguiente tabla los resultados de aplicar esto. No hay que concluir ni tratar de dar ningún adelanto. Eso se deja para la discusión o las conclusiones. Esos son otros apartados que no siempre están o no siempre están juntos. Hay discusión o hay conclusiones y recomendaciones. Si ya yo escribí una discusión, que ya les voy a decir la diferencia entre una discusión y conclusiones, tal vez no es tan necesario que yo escriba conclusiones, o al final de la discusión yo puedo poner mis conclusiones. La discusión va a ser lo que yo encontré en relación o en contraposición a lo que algún autor dice. Entonces, en la discusión tienen que haber citas. En la discusión hay citas, porque yo digo, bueno, discusión, según los resultados obtenidos, esto se opone a lo que dice tal autor y va en relación con lo que dicen este y este otro autor. Eso es una discusión. Si yo pongo solo, según los resultados obtenidos, obtuvimos tal y tal cosa que fue muy positivo, esas son conclusiones, no serían discusiones. En la discusión hay que poner citas, porque en la discusión yo o avalo lo que dice un autor o más bien refuto lo que esa persona dice. Y en las referencias, como eso ya lo hemos ampliado, tienen que venir al final con el formato que la revista lo pide y siguiendo lo que ya mencionamos. Y de esto ahorita les voy a seguir hablando. Ok, en relación con las referencias y si hacemos un buen trabajo, un buen parafraseo, no debería de existir ninguno de estos problemas. Actualmente, todas las revistas donde uno va a someter un artículo va a hacer revisión de plagio. En realidad es revisión de similitud. ¿Qué tanto porcentaje de este documento hay escrito en otras fuentes y que no esté debidamente citado? Eso es lo que van a hacer, control de similitud. Plagio va a ser cuando de verdad yo agarre el documento y haga un copy, paste, tal cual. Hay que tratar de evitarlo. Y existen varios tipos de plagio, el que es intencional y el que es no intencional. Y el editor tiene que aprender a detectar cuando en realidad hay una conducta de plagio y cuando no la hay. Normalmente los casos que yo he encontrado son de plagio intencional, no intencional, o sea que simplemente omitió una cita, pero para el sistema te va a decir ahí hay un porcentaje de texto que no está siendo citado de manera correcta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro elemento es el autoplagio. El autoplagio es verídico y existe. No está bien y se considera plagio si yo escribí un documento de mi autoría, lo publiqué y luego escribí otro y agarré un párrafo tal cual y lo volví a poner aquí. Eso es autoplagio. Aunque muchas personas digan, ay sí, pero es que yo lo escribí. Sí, pero usted ya lo publicó en otro documento. Es suyo, si lo quiere usar, cítese usted mismo. Vuelva a poner el párrafo o vuelva a poner la idea en otras palabras y ponga la cita, su documento. Eso también es considerado plagio, aunque uno sea el mismo autor. Uno se está autoplagiando y así lo detectan los sistemas. ¿Cómo se resuelve eso? Parafraseando de manera adecuada. Parafrasear es, leo lo que el autor dice, tomo la idea y la escribo en mis propias palabras y pongo la cita. Si lo que quiero es definir algún concepto y me parece que el autor lo hizo muy bien, copia textual, pongo comillas, pongo la cita y la referencia, ¿verdad? Entonces, parece obvio, pero no lo es tanto. Hay muchos documentos que llegan donde faltan citas, faltan comillas, o son documentos totalmente, que es el último caso que me topé, totalmente copiados de un documento que el mismo autor ya había escrito anteriormente. Y el autor dice, es que yo no sabía o no tenía conocimiento que existía el autoplagio, que él no podía hacer eso. Como él escribió el artículo, dice, es mío, yo lo puedo volver a agarrar. Y yo le dije, es que no es así, eso ya está publicado, usted ya lo publicó. No puede volver a ponerlo en este otro documento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente se cita a usted mismo y se agregan las referencias. Y
Por eso pueden tener rechazo del artículo, entonces hay que tener mucho cuidado, porque tal vez hicieron en la investigación bien, el documento bien, pero les aparece un porcentaje muy alto de plagio y habrán editores muy estrictos que eso no lo van a pasar y lo pueden rechazar, o le pueden decir al autor, le recomiendan poner la cita y le dicen que obtuvo un porcentaje de plagio alto, pero que puede solventarse si agrega las citas adecuadas. Entonces quería detenerme un poco en este tema porque es algo que inclusive en el TEC todavía está muy en pañales, ¿verdad? Todavía la gente cree que puede escribir y poner el texto igual y parafrasear más o menos. No, hay que hacerlo bien y evitar ese tipo de cosas, porque eso puede ser o puede ocasionar que les rechacen un artículo por alguna cuestión de ese tipo. Hasta aquí, todo clarísimo, ¿ok? Y otra cosa que a veces me preguntan es, ¿cómo hago yo para detectar si mi documento tiene plagio o no? Hay herramientas en internet que son gratuitas y yo puedo subir el documento y él me dice si tiene cierto porcentaje de plagio o no. Las revistas normalmente van a utilizar alguno que tenga la universidad o alguno que ya hayan utilizado, que tal vez de paga, etcétera, pero en internet lo pueden hacer, o el resumen o partes del texto la ponen entre comillas en Google inclusive, y él les va a decir si ese mismo texto está en otra parte. Entonces así ustedes pueden ver si el documento no tiene ningún problema. Ahora otro tema que les quería traer aquí, además del plagio, es el asunto de la firma científica. La firma científica va a ser cómo yo pongo mi nombre en los artículos. Y para alguna gente será muy obvio, pues pongo mi nombre y listo, ¿verdad? Pero no es tan sencillo, porque ¿qué pasa? Que yo hoy publiqué un artículo y puse mi nombre con los 2 apellidos, bueno, todo bien. Mañana publico otro y pongo solo el primer apellido, porque quise poner solo el primero. Escribo otro y pongo el segundo nombre, y luego escribo otro y pongo el segundo nombre, pero solo con la primera inicial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que los sistemas de información no van a poder identificar que sea la misma persona. Entonces, cuando alguien va a citar mi trabajo, lo puede llegar a citar mal. Entonces, no se me va a atribuir a mí esa cita. Y para generar indicadores institucionales, todavía peor, porque no voy a poder identificar que esta persona tiene 5 artículos, sino que esos 5 artículos están regados por diferentes nombres. A eso es lo que se le llama la firma científica. Es como, por decirlo así, el nombre artístico del autor o del investigador. ¿Cómo voy a firmar? Con el nombre normalizado. Normalizado es siempre publicar de la misma manera. Y ahorita les voy a mostrar algunos casos. También puedo utilizar un ID de autor. En este caso, la recomendación sería utilizar ORCID. ORCID es un sistema donde yo llego, me registro de manera gratuita y él me genera un URL, ¿así? Como una dirección. Y ahí yo puedo poner mis publicaciones, donde trabajo, etc. Lo bueno de ese URL es que va a ser único, es como un número. Yo creo que no incluye el mío, pero bueno. Es un número alfanumérico de 6 dígitos, más o menos. Sí, 6 más el ORCID / y 6 dígitos, que va a ser único para cada autor y que ya las revistas a nivel internacional, nacional, lo están exigiendo como un requisito para someter sus artículos. Entonces, la recomendación es que lo pueden ir creando. Otra recomendación es firmar siempre de la misma manera. Si ya llevamos cierto tiempo publicando, pues tratar de hacerlo con el nombre que mejor nos convenga. Y tener perfiles en alguna red social donde la gente pueda saber cómo es que yo quiero que me llamen a nivel académico, cuál va a ser mi firma o mi nombre. ¿Y por qué se da esto? Ahí les pongo el caso mío, es un caso hipotético. Ese es mi nombre, el primero como en teoría debería de ser la cita, el segundo es como en realidad los sistemas de información sacan las citas. Las citas de los sistemas de información surgieron en países anglosajones,
donde se tiene name y last name. Last name va a ser la última palabra del nombre, básicamente. No usan dos apellidos, usan uno. Entonces, ¿qué hacen estos sistemas de información? Están automatizados, agarran la última palabra, ese es el apellido y el resto es el nombre. ¿Qué pasa en el caso de los que tenemos, en el caso nuestro, en el caso de España y otros países, que utilizamos dos apellidos? Entonces, él agarra el último apellido como el principal y el resto como nombres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a citar a las personas de manera incorrecta. ¿Cómo se resuelve esto? Una de las recomendaciones sería la última, que es poner un guión entre los apellidos. Entonces, en el momento que pongo el guión, Ramírez Vega se convierte para el sistema en una palabra y ya resuelve el asunto. Esa es una recomendación. Pero entonces vean el montón de opciones para el nombre que se tienen ahí. Si uno al principio no publicó de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí les tengo varios casos. Este señor es un reconocido investigador en el área de matemática. Su nombre es Juan Díaz Godino. Él puede tener 30, 40 años de publicar, escribir. ¿Qué pasaba al principio? Él escribía su nombre, él es español, Juan Díaz Godino, perfecto. ¿Qué pasó después? Cuando él vio que todo el mundo lo citaba como Godino, Godino JD, Godino JD. Él se dio cuenta que su nombre o firma científica no podía seguir siendo Juan Díaz. Porque si uno dice en matemática Juan Díaz, nadie sabe quién es. Pero uno dice Godino, ah sí, ya todo el mundo sabe quién es. ¿Qué es lo que hizo él? Modificar su firma, y ese es su perfil de Google Scholar, y él firma como Juan D. Godino. Él suprimió su primer apellido. ¿Por qué? Porque todos los sistemas a él lo citaban de esa manera. Él ya habían pasado muchísimos años cuando se dio cuenta de eso, y en realidad él empezó a escribir cuando ni siquiera existían sistemas de información para medir indicadores. Entonces su solución fue suprimir el primer apellido para poder seguir con su nombre o firma científica, ¿verdad? Este es un caso de los más conocidos. Esta otra investigadora estadounidense, que también tienen problemas las mujeres, porque empiezan su vida de investigación cuando son solteras, firman con el apellido de soltera y luego se casan y cambian su apellido y empiezan a firmar los otros artículos con su apellido de casada. Entonces, para los sistemas de información son dos personas diferentes. Entonces tienen que ver cómo hace para unificar o tener una cédula científica, que para eso sirve el ORCID, para evitar este tipo de ambigüedades. Entonces vean la importancia de firmar bien, porque firmar y la gente dice, sí, pongo mi nombre y se acabó. No, hay muchos problemas en eso. Y este último caso, que es un investigador que en realidad es bastante joven, y le pasó exactamente lo mismo. Él se llama Luis Guillermo Acosta Vargas, pero él pone sus dos nombres y pone sus dos apellidos. ¿Qué pasa? Lo citan como Acosta. Después se dio cuenta de que lo citaban con el último, perdón, como Vargas, se dio cuenta que lo citaban mal, suprimió el último apellido y después resulta que mejor usó el guión para poner también su segundo apellido, entonces tiene artículos firmados de maneras diferentes. Entonces lo que él hizo igual fue crear un perfil en Google Scholar y decir, así es como yo me llamo, esa es la manera de citarme. Y nuevamente crear el ID de autor, que en este caso sería el ORCID, que es el más utilizado actualmente. Además de eso, ¿qué pasa con el nombre de la institución? Entonces vean que el montón de elementos para poder rastrear los artículos. ¿Okay? En el caso mío, Instituto Tecnológico de Costa Rica sería, todo el mundo dice, sí, ese es el nombre que hay que poner, pero hay gente que pone Tecnológico de Costa Rica. Todas sus variaciones en inglés posibles y traducciones que la gente se inventa, o ITCR, o mejor pone TEC, o Escuela de Biología, y ni siquiera sabe uno de dónde. O sea, esto es de todos los días, encontrar artículos donde la gente pone su afiliación y dice Escuela de Biología, y ya, esa es, y no ponen de dónde, o ponen TEC, puede ser el TEC de Monterrey, puede ser el TEC de aquí, o sea, hay muchos TEC en realidad. ITCR también, ITCR en otro país, ¿qué es eso? ¿Qué es ITCR? ¿Okay?
Entonces, el nombre de la institución al que yo estoy adscrito también es relevante, hay que ponerlo como tal, el oficial, no el resumido, no las siglas. ¿Por qué? Porque si la universidad va a realizar indicadores de ver de las personas que están investigando, cuántas publicaciones tiene, ¿cómo lo logro ubicar? ¿Por nombre o por institución? Si ya son muchos, uno lo hace por institución, pero si la institución no está bien clara, entonces también es muy difícil encontrarlo. Entonces, si desde ahora vamos a publicar, hay que tratar de hacerlo bien. Si voy a poner mi nombre, hay que escribirlo también bien. Las universidades deben tener un nombre oficial en el oficial en español, en el idioma nativo, y en inglés, porque hay revistas que piden que el nombre venga en inglés. Entonces le piden a uno una traducción o ellos la hacen. Entonces es mejor uno especificar la traducción oficial de su universidad antes que la revista haga una traducción tal vez que no sea la más correcta. Sí, clarísimo. Okay. Eso sería en la parte de firma científica y de artículos. Y ya como para ir terminando un poco, la idea era comentarles un poco de cómo publicar en Tecnología en Marcha, que es la revista que nosotros editamos. Yo traté de hacerlo como manera general, por si quieren publicar en cualquier revista. Siempre va a ser ir a la página de la revista. Actualmente son muy pocas las revistas que publican de manera impresa. Nosotros este año acabamos de publicar nuestro último volumen impreso, ya no vamos a imprimir más. Entonces es muy fácil ubicar las revistas. En el caso de Tecnología en Marcha, ahí les dejo la dirección y ahí ustedes van a poder encontrar lo que son las instrucciones para publicar. Como les vengo diciendo desde el principio, las instrucciones para publicar son muy importantes porque ahí es donde va a partir mi publicación. Yo voy a saber el formato. Es muy importante saber los requisitos que pide la revista, porque si ustedes envían el artículo y les falta algún requisito, eso también es, puede ser que el editor los rechace, él diga, no, hasta que venga bien yo no le acepto nada. Hay editores más flexibles que dicen, ay, miren, faltó que me enviara tal documento, entonces la persona los vuelve a enviar, pero hay revistas donde si no viene completo, lo rechazan. Y tienen que volver a someter el documento, bueno, nada más ponen lo que les hace falta y lo envían. Entonces, léanse muy bien las instrucciones para publicar, si les piden las figuras aparte en el documento. Otra cosa que no les mencioné, prácticamente todas las revistas donde vayan a publicar, les van a pedir el título, el resumen y las palabras clave en español o en el idioma original y en inglés. Eso casi que va a ser por default en todas las revistas, entonces traten de una vez cuando escriben su artículo, de una vez incluirlo. Y van a ver que la revista se los va a pedir, entonces básicamente eso. El formato de las referencias, eso es en lo que la gente más falla. Vienen en otro tipo de referencias o vienen en un pseudo formato el que uno pide, que tal vez la cita viene, pero la referencia como se escribe vienen en APA. Todo el mundo está orientado a APA. Hay referencias, así APA, nadie conoce otra de APA, y en eso todas las universidades les enseñan. Las revistas tienen su formato y están en obligación de darle al autor una guía de cómo citar en ese formato. La revista debe tener como una pequeña guía de cómo se construyen sus referencias en el formato que la revista les especifica. Entonces eso también, si la revista no lo tiene, ustedes pueden pedirle al editor una guía de cómo se escribe en ese formato. Eso sería lo primero. Y luego identificar el medio de envío del artículo. La idea es que lo envíen por el medio que la revista lo solicita. En el caso nuestro, recibimos únicamente por la página de la revista. Hay que crear un usuario, subir el documento, subir los otros documentos, las figuras, etcétera. Y después de eso se les hace un acuse de recibido. Si llegan a mi correo, ese artículo no lo recibo. Les envío a decir, por favor envíelo por la página de la revista. Y ese artículo para mí no existe hasta que no venga por el medio oficial. Eso sirve para ordenar al editor y la revista al proceso y también al autor.
Normalmente en estos sistemas queda registrado el documento que el autor envió, la fecha, todo, la hora en que usted lo envió. ¿Qué es lo que pasa? Que usted lo envió a un correo y al editor se le perdió, no le llegó el correo, usted le adjuntó un Word y después usted dice que es que ese no era. Cuando se envía por una plataforma, un sistema, eso no existe. Usted va a saber la versión que envió, que es la misma que yo voy a ver en la plataforma. Entonces, todo este tipo de problemas prácticamente se eliminan o se minimizan. Entonces, ver muy bien el medio para enviarlo. Y si tienen una duda, llamen al editor y le preguntan o le escriben. Normalmente los editores están anuentes a preguntar. Y vean muy bien la cantidad de palabras o páginas que la revista les pide. ¿Por qué? Porque a veces la gente escribe el artículo y no se fijó que eran 20 páginas o 15 páginas máximo, normalmente hay máximos y mínimos, y llegan, envían el artículo y de 20 páginas y la revista le dice, no, es que solo aceptamos de 10. Entonces hay que reducir a la mitad del artículo y eso es un trabajo bastante complicado. Entonces, ver la cantidad de páginas, el formato o palabras. Hay revistas que dicen, no, nosotros aceptamos solo 8,000 palabras. Y usted tiene que ajustarse a las 8,000 palabras, incluyendo referencias, incluyendo cuadros, todo. Entonces, tratar de adecuarse. Mejor desde el principio que no después escribiendo un gran artículo. Me han llegado artículos de 25 páginas. Es más, me llegó un día uno de 42. Y yo dije, pero 42 y lo máximo que aceptamos son 20. Ya así, máximo. ¿Verdad? Cuando ya alguien tiene una investigación con anexos y cosas que son muy importantes de incluir, etcétera. Pero normalmente son 15, máximo 20. ¿Verdad? Y llegó un día de estos uno de 42. Entonces yo le dije al autor, bueno, y no le puedo aceptar porque viene totalmente desproporcionado el tamaño de lo que nosotros recibimos. Sí, pero es que la investigación es muy importante, etcétera, y empiezan con ese, sí, es muy importante, pero tiene que resumirla. ¿Verdad? Entonces, ese es un trabajo muy engorroso para los autores cuando tienen que tratar de resumir a la mitad o quitarle 5 páginas al documento. Entonces, si tienen eso de una vez bien claro, no van a tener ningún problema de ese tipo. Y ya para ir terminando, no sé si se ve un poco borroso, pero se los voy a ir comentando. Ese es el proceso que llevan los artículos que son sometidos a la revista. Es muy parecido a todas las revistas. Actualmente, si se envía un artículo, por ejemplo hoy, puede estar siendo publicado prácticamente como en un año, como unos 11 meses, 10 meses. Eso es lo que dura el proceso. Y el proceso es el siguiente. Este cuadrito que se ve arriba dice publicación del manuscrito, baja y dice revisión preliminar. La revisión preliminar es si el documento viene en el formato, si las citas vienen bien, si viene el título, el resumen, palabras clave en inglés, si lo enviaron por el medio que es, si vienen los datos del autor de manera correcta, porque a veces ponen solo las iniciales, ¿verdad? Tienen que poner el nombre completo, como quieren que se les cite, todo eso. Una vez que uno dice sí, y que el documento y la temática, eso es otra cosa importante, es acorde a la revista. A mí me han llegado a veces como artículos como más de opinión. Nosotros no publicamos artículos de opinión, nosotros publicamos artículos científicos del área de ingenierías, básicamente. Hay una revista que es de forestal, entonces a mí me llegan esos artículos que son como de forestal, entonces yo le digo, nosotros no publicamos, envíelo a tal revista. Eso es importante, cuando revisar la temática sea de mi área lo que yo voy a publicar, no solo porque yo quiero publicar en esta revista y sí, yo creo que sí calza, no, tiene que ser del área de esa revista para poder que se lo acepten, si no aporta se los van a rechazar. Entonces una vez que pasa por ese proceso, se le envía el acuse de recibido al autor y se le dice más o menos el proceso, el tiempo que va a tardar, y luego se hace una revisión de plagio, que es la que les comenté anterior. Nosotros lo pasamos por un sistema que tenemos en el TEC, que él revisa contra una base de datos enorme si el documento presenta algún tipo de plagio con algún otro documento ya publicado. Si se encuentra alguna cuestión ahí, se le dice al autor que tiene que corregirlo y se tiene que volver a enviar. Se puede decir al autor que lo corrija o se puede rechazar. Ya yo he tenido un par de casos que según el control de plagio se rechaza, ¿verdad? Porque ya es demasiado lo que el documento tiene, o es un documento que ya publicó en otro lado,
o es un resumen de un proyecto, de una tesis que ya está publicado en otro lado, entonces a la revista no es conveniente, publicar documentos que ya estén publicados en otro lado. La idea de publicar es que sea algo novedoso, no que ya esté publicado en otra parte. Por eso tienen que tener, aquí tienen repositorio institucional, no, aquí. Igual tienen que tener cuidado cuando hacen algún trabajo de tesis o algún informe de investigación, porque a veces los mismos autores pecan por inocentes. Tienen un informe de investigación, lo suben a ResearchGate, que es como una red social académica, lo suben al repositorio institucional, por todo lado. Luego, al año, no sé, hacen un artículo de esa investigación, que aunque es diferente, o es un resumen, casi que todo lo que están poniendo ahí ya está en el otro documento. La revista hace una revisión de plagio y va a decir, esto prácticamente ya está publicado. Y no es que el autor esté cometiendo plagio ni autoplagio, es simplemente que él pensaba que subirlo a alguna red no era una publicación, y sí lo es. Entonces también hay que tener cuidado. Y hemos encontrado casos de esos donde la gente publica un informe de investigación en el repositorio y luego una revista les va a publicar y les rechazan el documento, porque esa información ya está en otra parte. Entonces todo eso hay que tenerlo en consideración. Después de la revisión de similitud o de plagio, si todo sale bien, se envía a revisión de experto o evaluadores expertos. La idea es encontrar 2 expertos evaluadores que puedan revisar de manera técnica el documento, que me diga, sí, la metodología está bien aplicada en el área que esta persona trabaja. Son 2, dependiendo de lo que ellos 2 digan, pueden ser hasta 3, ¿verdad? Si los 2 dicen que el documento se acepta con algunas sugerencias, perfecto. Si uno dice que se rechaza, que no pasa, y otro dice que sí, hay que mandarle uno tercero para ver cuál es el criterio a seguir. Al final, los evaluadores lo que hacen es una recomendación. El editor de la revista es el que tiene la palabra final. ¿Sí? Yo puedo enviarlo a 2 y tal vez la revisión que lo rechazó no fue tan exhaustiva y la que lo aceptó sí lo fue, entonces yo puedo decir, ok, lo acepto aunque un revisor haya dicho que no. Eso también se puede dar. Eso se le notifica al autor o autores. Normalmente este proceso en tecnología en marcha puede durar de 3 a 6 meses. Solo el proceso desde que se envió hasta que yo le dije se acepta o no se acepta. ¿Por qué? La revisión es un trabajo que se hace ad honorem, es decir, los evaluadores no se les paga nada por evaluar, es un favor. Yo le pido un favor que me revise el documento a otra persona, por favor. Después se les envía una carta agradeciendo que les puede servir para el currículum, pero no se les paga nada. Entonces, hay alguna gente que sí le gusta revisar para ver qué hay en su área o para el currículum, pero hay revisores o gente que no les gusta. Entonces, cuesta algunas veces encontrar evaluadores, por eso es que se dura tanto. O uno les da un plazo de 1 mes y hasta el mes contestan y duran otro mes tratando de revisar y a veces se llevan 3 meses uno en ese proceso. Y si son 2 o si son 3, imaginen, por eso es que se puede extender tanto. Eso sería básicamente en esa parte. Una vez que se aprueba, se le envía al lo que es el autor, las correcciones, él las tiene que devolver. Uno le da un plazo, normalmente yo doy un plazo de 1 mes. Y le digo al autor, tiene 1 mes para devolverme el artículo con las correcciones. O si se rechaza, también se notifica y ahí termina el proceso. Después de que el autor lo devuelve, se envía a revisión filológica. Eso sería corrección de redacción y ortografía. Y siempre salen sugerencias, siempre van a salir sugerencias. Y eso se le envía al revisor. Usted acepta estos cambios que se le están haciendo de redacción y ortografía, y la persona dice sí o no, etc. Y posteriormente se hace una diagramación, que es poner el documento en el formato de la revista, que ya va a ser publicado. Nosotros ahora para recibir los artículos estamos exigiendo el uso de ORCID. El ORCID es el identificador de autor que ya les mencioné. Cuando envían el artículo, se va a solicitar. Si la persona no lo tiene, se les va a enviar la dirección donde lo pueden crear. Y va a ser bastante sencillo. Entonces ahí lo van a tener. Una vez que el documento es diagramado,
se le envía al autor para que le dé el visto bueno final. Lo va a leer, le voy a decir, así es como va a quedar. Revise a ver si todo está bien, si su nombre está bien, si la afiliación, porque entre el proceso de pasar a Word a la versión de la revista, se pueden perder caracteres, etc. Entonces, el autor dice, visto bueno, una vez que sea el visto bueno, se procede a publicar. Y todos los artículos tienen un DOI, que es un identificador como URL ORCID, pero para los artículos. Eso es un URL único para ese artículo, que va a permitir encontrarlo siempre en la web y que nunca se va a perder. Básicamente ese es como el proceso así de manera general. En la página están todas las instrucciones para publicar de esta revista. También hay otras revistas de otras áreas, por si gustan, en el mismo portal, ahí están. Pero de momento eso sería lo que yo tenía para comentarles sobre lo que eran los artículos, la publicación y específicamente cómo publicar en la revista que nosotros dirigimos. Muchas gracias, Alexa. Tal vez comentarles un poquito a los que están interesados en publicar qué licencia maneja la revista y a qué, digamos, qué uso se le va a dar al artículo, que creo que eso es importante. Nosotros usamos la licencia Creative Commons, que es de atribución al autor, sin uso comercial y sin obra derivada. Ese sería que las personas que, de hecho es la licencia abierta más restrictiva, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, los artículos se publican en acceso abierto y lo único que ceden son los derechos de publicación y explotación digamos, como de la exclusividad de la primera publicación. Nosotros estamos en Sherpa Romeo y ahí somos eso lo clasifican por colores, somos de color verde, que el verde es como el que permite que el autor publique inclusive la versión de la revista en su repositorio, que lo envíe a sus colegas, etcétera. Como somos de acceso abierto, no nos interesa, digamos, como restringir ese tipo de información, más bien que el autor, mientras más lo divulgue, mejor. Inclusive, en el correo que se les envía, cuando el documento ya está publicado, se les dice que por favor divulguen entre sus redes y lo suban donde lo consideren pertinente, más bien para que el documento tenga mayor visibilidad. Ok, muchas gracias. Otra consulta que tal vez lo hemos recogido de algunos docentes. ¿Tiene la revista, en este caso Tecnología en Marcha, la obligación de mantener, aunque ya lo dijiste en el proceso de arbitraje, la revista tiene la obligación de mantener comunicación con los autores? Por ejemplo, en el caso de cuando se les rechaza un artículo, a veces tenemos la resistencia del autor y de decir, bueno, ¿y por qué? ¿Tiene la revista esa obligación de mantener esa comunicación? Sí, digamos, normalmente cuando se ha rechazado algún artículo, el autor no vuelve a decir nada. Son pocos los casos que refutan y que dicen que la investigación, que aquí, que allá. Pero si hay algún argumento fuerte, de hecho el rechazo se hace bajo argumentos, o sea, viene, bueno, de hecho no se dice se rechaza, dice se declina, porque el rechazo suena muy feo, se declina y por estas y estas razones. Normalmente son razones de peso. No es que se rechaza y no se le dice nada, no se rechaza y se le dice por esto y esto. Inclusive a veces se les envía el documento con las observaciones del revisor, ¿verdad? Si tuviera algunas que tal vez le pueden servir para mejorar el trabajo, arreglarlo y volverlo a enviar. Pero eso siempre, si el autor refuta algo, uno le puede decir, bueno, y que por qué, tal vez contestarle las preguntas, pero digamos que normalmente hasta ahí, el autor si dice algo, uno le contesta y la conversación queda ahí. No hay ninguno que haya sido así como muy extenso, de momento no, o a veces envía y el autor no contesta nada más. No sé si tal vez los estudiantes, profesores que están aquí presentes tienen alguna otra duda, aprovechando que está acá la ingeniera. Bueno, en realidad agradecerle a doña Alexa el tiempo que nos ha colaborado. Yo creo que es de mucho valor para nosotros como futuros, si ya lo somos, para ir viendo algunos vicios que ya vimos que son importantes de ir corrigiendo en el camino, y los que no han tenido la experiencia de publicar para que se animen. Entonces le damos un fuerte aplauso. No, agradecerles el espacio y también ahí les dejo mi correo por si tuvieran alguna consulta adicional, ya fuera de la revista o de cómo publicar o dónde publicar, entonces me pueden escribir
y yo con mucho gusto les contesto, ¿verdad? Muchísimas gracias.